Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta de la luna llena en Sagitario del día 23 de mayo del 2024 para la Argentina. Es decir, entonces levantamos la carta para Buenos Aires, Argentina, que es la capital del país, y por lo tanto es válido para todo el territorio nacional. Esta lunación se da el 23 de mayo del 2024, como dije, a las 10:52, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos ver en la carta que el Sol está digamos, visible, ¿no? Y con lo cual la luna está oculta en la casa 5, así que no vamos a ver la luna en el momento de la luna llena. Eh, bueno, vamos a empezar a analizar la carta. Tenemos ascendente Cáncer en los 13 grados de Cáncer y la luna en la casa 5, ¿no? Cuando tenemos a la luna en la casa 5, que representa un poco no solo representa al pueblo la luna en las cartas mundanas, sino que representa un poco los sentimientos, es decir, la cuestión un poco más afectiva, cómo nos sentimos, ¿no? Eh, Cuando tenemos a la luna en casa 5 y más la luna como regente del ascendente en casa 5, es decir, el planeta que además es el regente del ascendente en la casa 5, eh, podemos decir de alguna manera que va a ser un periodo de relativa calma y de relativa pasarlo bien. La casa 5 es la casa de la autoexpresión, la casa de los deportes, la casa de la cultura, pero es la casa del disfrute, ¿no? En, es la casa que tiene que ver en astrología personal con las fiestas, la salida con amigos, el disfrutar, ¿no? Antiguamente era la casa de las tabernas, ¿no? Es decir, el de salir a beber con amigos y eso. Con lo cual, cuando tenemos una luna en la casa 5, no en la casa 5 nacional, sino en la casa 5 de la lunación, claro. Esto nos habla de que, bueno, va a ser unas semanas de cierta disfrute y de cierta cuestión de pasarla bien, ¿no? Si puede ser que la gente esté concentrada en sus cosas, en deportes, ¿no? En ese tipo de cosas. Ahora, es una luna en Sagitario, y cuando hablamos de Sagitario, el problema que tiene a veces la luna en Sagitario en general es que puede perderse un poco en cuestiones, especialmente en mundana, ¿no? En cuestiones ideológicas, ¿no? Es decir, la luna en Sagitario, la luna es un mecanismo como de defensa, entonces en Sagitario es como que yo defiendo mi verdad, ¿no? Ya dijimos varias veces que Sagitario tiene que ver con, bueno, antiguamente tenía que ver con las religiones, pero tenía que ver con las religiones en tanto y en cuanto eran una especie de verdad revelada, ¿no? De decir, yo encontré las verdades acerca del mundo y con eso ordeno el mundo, ¿no? Hoy en día la verdad no es tanto a nivel mundano religiosa, sino es más ideológica en cuanto a la política, la economía, ¿no? Entonces es posible que veamos que se incremente en estos días a partir de la luna llena en Sagitario, por estas semanas que va a estar vigente, bueno, la discusión ideológica, pero esa discusión ideológica, a ver, a veces la discusión ideológica es buena, pero con la luna en Sagitario la discusión ideológica tiende a ser estéril, porque es un mecanismo de defensa, yo me peleo con el otro, es decir, yo defiendo mi verdad como un mecanismo de defensa y me peleo con el otro, considero enemigo al otro que no tiene la misma verdad que yo, ¿no? Encima podemos ver que, bueno, el Sol está haciendo un trígono, obviamente hay una oposición entre la Luna y el Sol, porque eso es una luna llena. El Sol, por supuesto, está en Géminis, y el Sol en Géminis está haciendo un trígono partil, ¿no? El Sol está en los 2 grados de Géminis a Plutón, que está en los 2 grados de Acuario, ¿no? Entonces tenemos bastante cargada de una energía plutoniana, y digamos que por un lado es transformadora, pero por otro lado puede ser una energía tóxica, ¿no? De luchas de poder, ¿no? De ese tipo de cosas. Bueno, Plutón también está haciendo sextil a la Luna, ¿no? Entonces ese Plutón es una energía bastante fuerte, hay que ver cómo se manifiesta, ¿no? Plutón, por supuesto, tiene que ver con las transformaciones, tiene que ver con el poder, tiene que ver con los ricos y el dinero, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco los riesgos de esta luna. Ahora, hay una cosa muy interesante en esta lunación. Si vemos en la cúspide de la casa 11 está dibujado Júpiter en los 29 grados 26 de Tauro, pero Júpiter está haciendo una conjunción partil de solamente hay 13 minutos de diferencia con Venus, que es el otro benéfico, ¿no? Entonces, cuando tenemos la conjunción de los dos benéficos que se da una vez por año,
Algunos decían es el día más, el mejor día del año, o el día que más suerte trae en el año, porque tenemos la conjunción de los dos benéficos, ¿no? En este caso se dan en Tauro, que tiene que ver con, bueno, obviamente con el signo de Tauro, eh, con todo lo que tiene que ver con el mundo material, ¿no? Y lo financiero, pero se dan en el grado 29, que el grado 29 no es el mejor grado de un signo, porque es el grado kármico, ¿no? Así que habrá que ver cuánta suerte nos trae o no. Ya que hablamos de Tauro, el medio cielo está en Tauro. Y bueno, el medio cielo siempre nos muestra el papel que tiene el gobierno, o el gobernante, o el soberano, o el rey, el equivalente al rey en nuestra, que es el presidente o el poder ejecutivo. En Tauro tiene que ver con todo lo que tiene que ver obviamente con la economía, con las finanzas, es decir, un gobierno que el énfasis lo está poniendo en lo económico, en las finanzas y en bueno, toda esta cuestión de bajar la inflación, de tratar de dar buenas noticias en la economía, por lo menos en la parte de la inflación, ya que hay otras partes de la economía que están, como el desempleo y eso que está creciendo. Pero creo que justamente como dije que está en Tauro, el medio cielo, tenemos que ver al regente del medio cielo. El regente del medio cielo es Venus, que está también en Tauro, en conjunción a Júpiter, así que yo creo que va a ser momentos de que va a haber unas ciertas buenas noticias, ¿no? Porque el regente del medio cielo para el gobierno, ¿no? El regente del medio cielo está domiciliado, justamente está en su domicilio, que es en Tauro, el signo que él rige, donde es su signo, ¿no? Y está en conjunción al otro benéfico y al benéfico de secta, en este caso que es Júpiter, así que está muy bien puesto. El único problema es que está en el grado 29, así que es posible que el gobierno tenga buenas noticias para dar. Yo creo que quizás una de las interpretaciones posibles sería que el gobierno va a tener buenas noticias para dar con respecto, no sé, de la inflación, del cepo o del pacto de mayo, lo que sea que se esté hablando, pero que no van a ser del todo buenas, como que va a quedar un sabor como diciendo, esto estuvo bien, pero le faltaba un poquito, ¿no? Hay una frase en Los Simpsons que Homero dice, no sé cuándo van a un parque de diversiones que llevan a Maggie y están creo que es la casita de los tres chanchitos o los tres cerditos. Entonces Homero mira el espectáculo y dice, no está mal, pero no es fabuloso, ¿no? Y bueno, esto quizás sea el gobierno, yo creo que va a tener algún triunfo o algo para mostrar y vamos a decir un poco eso. Bueno, no está mal, pero tampoco es fabuloso, ¿no? Bueno, vamos a aplicar la secta a esta carta y la secta, como ustedes saben, es una técnica que divide las cartas en diurnas y nocturnas y las cartas diurnas tienen sus maléficos y benéficos y lo mismo las nocturnas. En este caso es una carta diurna, como dijimos, son las 10 de la mañana, el sol está arriba, es de día y arriba me refiero a las casas, digamos, por encima del horizonte, ¿no? De la casa 7 a la 12. Y bueno, por lo tanto, el benéfico, ya dijimos, es Júpiter, ¿no? Que está en conjunción a Venus, que es el regente del medio cielo. Eso da un testimonio de que el Poder Ejecutivo va a tener algún triunfo, alguna buena noticia para dar. Pero el maléfico es Marte, que está en la casa 9. Maléfico en la casa 9. A ver, hay que ver que el maléfico Marte en este caso está domiciliado, pues está en Aries, ¿no? Entonces cuando un maléfico está domiciliado no causa tanto mal, ¿no? Yo he visto personas que Marte es el maléfico en Aries, bueno, o en uno de los signos que corresponden a Marte y no está, digamos, si las consecuencias de ese maléfico no son tan malas. Por ejemplo, conozco gente que tiene el maléfico en la casa 2 y uno dice, debería tener... Conozco una mujer que tiene el maléfico en la casa 2, que es Marte en Aries en la casa 2, y uno dice, bueno, esta persona debería tener problemas con el dinero, escasez de dinero. Y no, es una persona que viene, que tiene una existencia que siempre tuvo dinero, pero el dinero se lo ganaba el marido y entonces por lo tanto no era dinero de ella, ¿no? Entonces, es decir, en otras cartas, cuando el maléfico está en casa 2, la persona directamente tiene escasez de dinero toda la vida, ¿no? O periodos de escasez de dinero, esta mujer nunca tuvo. Pero sí era como que cuando quería gastar dinero en algo le tenía que pedir permiso al marido y todo ese tipo de cosas. En la casa 9, cuando el maléfico está en la casa 9, podemos hablar, tiene que ver con relaciones internacionales, tiene que ver... bueno, en este momento Javier Milei está en España,
el momento que grabo esto, faltan unos días para la luna llena, y estuvo recibiendo muchas críticas desde España, desde miembros del gobierno español que lo criticaron, ¿no? Así que es posible que también, bueno, que conociendo a Milei, que estando en España de algún discurso que sea ofensivo y eso causa algún problema diplomático con España o algo por el estilo, ¿no? Eso no sería de extrañar. Vamos a ver qué pasa. A veces también la Casa 9 tiene que ver con el FMI o con cosas del exterior. Bueno, pero el FMI creo que había garantizado un préstamo a la Argentina, creo que eran de 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares, no me acuerdo cuánto. Así que no es tan mala noticia. Vamos a ver la Casa 10. Yo dije que el medio cielo estaba en los 3 grados de Tauro. Después vamos a ver el significado de los 3 grados de Tauro. Ahí tenemos a Mercurio en Tauro y al planeta Urano, ¿no? Esto creo que nos marca un poco un gobierno que va a estar fuerte comunicando. Si ya vimos testimonios de esto en otras cartas, ¿no? Donde la cuestión de lo mismo cuando fue el paro de la CGT y eso, como que la clave estaba tanto no en el paro, sino en cómo se iba a comunicar el paro y cómo se iba a leer el paro, ¿no? Yo creo que el gobierno va a estar comunicando mucho acerca de la economía, ¿no? Es decir, está en Tauro, o sea que tiene que ver con la economía, con las finanzas, con el dinero. Y bueno, Urano en Casa 10 nos habla de que el gobierno va a seguir, digamos, intentando profundizar sus reformas y todas las reformas que quiere llevar a cabo en el país. Y bueno, hay que ver esta cuestión el gobierno quiere aprobar las leyes bases. Yo no sé si la ley no estará aprobada para el día 23 de mayo, no sé cómo son los tiempos. Creo que no, porque hace falta por lo que entiendo, que el Senado dé si se vota en comisión y después creo que tiene que pasar una semana para que se vote en el recinto, ¿no? Entonces, no sé si los tiempos dan, creo que todavía se va a estar debatiendo la ley de bases cuando esté esto. Para ver la ley de bases tenemos que ver, bueno, qué va a ocurrir un poco en el Congreso. Tenemos al Sol en el Congreso, perdón, al Sol en la Casa 11. La Casa 11 es la que corresponde al Congreso. Recordemos que en astrología la Casa 9 corresponde al Poder Judicial, en astrología mundana, ¿no? La Casa 10 al Poder Ejecutivo, la Casa 11 al Poder Legislativo. Perdón, hago un paréntesis. El hecho de que el maléfico esté en la Casa 9 también puede marcar problemas que haya con la justicia. Puede ser que la justicia, bueno, está toda esta cosa tan fuerte de que el gobierno postuló al juez Lijo, ¿no? Y el juez Lijo, digamos, hay muchas entidades de asociaciones de magistrados, de abogados y eso, que dicen que el juez Lijo no es un candidato decente para la corte, y está toda esta polémica, ¿no? Entonces puede que haya malas noticias en general o problemas con algo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Ya estos días tenemos la noticia de que una jueza de La Rioja intentó cobrar un soborno para eh, hacer todo el papeleo de una sucesión a una comerciante de La Rioja. Entonces, bueno, puede que tengamos noticias que tengan que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Que también tenga que ver con lo judicial y no necesariamente con el extranjero, como dije antes. Volviendo a la ley bases, el Sol está en la cúspide no en la cúspide, pero está en la Casa 11, está dibujado como en el medio de la Casa 11, pero en realidad está en el grado 2, casi al final del grado 2, en la Casa 11, de grado 2 de Géminis, ¿no? En la Casa 11. Pero la cúspide de la Casa 11 está en Tauro, en los más o menos 28 grados de Tauro, ¿no? Por lo tanto, el regente es el mismo que el medio cielo, ¿no? Es Venus, que está en el grado 29 en conjunción a Júpiter. Entonces yo creo que estando el Sol en la Casa 11 y el regente por un lado, el regente del medio cielo, que es el regente del Poder Ejecutivo, es el mismo regente del Poder Legislativo, y estando en conjunción con Júpiter, que es el benéfico, yo creo que el gobierno va a tener buenas noticias en lo referente
a la ley de bases y a la votación en el Congreso. Puede que se la apruebe. Digamos, ya se sabe que lo más seguro es que el Senado apruebe, pero con, digamos, que tenga que volver a diputados, ¿no? Pero bueno, eso es mejor que un rechazo, así que es posible que no van a ser noticias, buenas noticias completas, porque estamos hablando de un planeta que está en grado 29. Cuando el planeta está en grado 29 no termina de actuar del todo bien, ¿no? Entonces siempre hay como que faltan 5 para el peso. Entonces yo creo que esta parecería decir, yo me atrevería a decir que la ley de bases va a ser aprobada en el Senado, pero con ciertos cambios que va a tener que volver a la Cámara de Diputados, ¿no? Así que, bueno, esto es un testimonio interesante, ¿no? Después, bueno, yo dije, vamos a ver el grado del medio cielo, a ver qué nos dice el decanato del medio cielo, donde está el medio cielo. Perdón, el decanato de Tauro, donde está el medio cielo. El medio cielo está exactamente en los 3 grados 28 minutos de Tauro, y entonces por lo tanto es el primer decanato de Tauro, que está regido por Mercurio. El nombre caldeo de Mercurio era Azicat, que fueron los caldeos los que asignaron estos regentes, ¿no? Bueno, el significado de este decanato tiene que ver con una combinación de el significado de Tauro, que tiene que ver con la economía y las cosechas también, todo ese tipo de cosas, y Mercurio, que tiene que ver un poco con la innovación, el comercio, ¿no? La comunicación, ¿no? Entonces algunos significados de este decanato son bastante positivos: habilidad económica, capacidad productiva con habilidad comercial, o gran capacidad de gestión y de organización de producción, técnicas agrícolas avanzadas, capacidad para encontrar aplicaciones productivas a las ideas, como la industria japonesa en los años 80 y eso, agricultura y cosechas abundantes, alta capacidad para innovación en la agricultura, capacidad para establecer contactos de interés económico, ¿no? Es el Mercurio. Inteligencia práctica, ideas basadas en hechos sólidos, capacidad de gestión, favorece el trabajo paciente y constante, que requiere al mismo tiempo una mente rápida, ¿no? Entonces yo creo que este es un muy buen decanato para el medio cielo del gobierno, ¿no? Esto marca que el gobierno va a estar, bueno, a ver, intentando por lo menos mostrarse como lo que estamos hablando de este decanato, como que tiene una gestión muy productiva, que va a hacer crecer la economía, que va a desarrollar el país económicamente y va a intentar comunicar esto, ¿no? El hecho de que Mercurio también esté presente en el medio cielo refuerza esto, ¿no? En el medio cielo, no, en la casa 10, ¿no? Está en los 11 grados, refuerza un poco esta comunicación de los hechos económicos. Y Urano también nos muestra que el gobierno va a decir: ven que gracias a justamente a la revolución que estamos llevando a cabo, a los cambios que estamos llevando a cabo, que es Urano, al nuevo sistema que estamos implementando, podemos, digamos, estamos mejorando la economía, ya se ven algunos brotes verdes, ya está bajando la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver en todo caso qué pasa, ¿no? Eso es un poco lo que va a querer decir el gobierno, pero yo creo que es un buen decanato para el gobierno. Es decir, en el momento que estamos viviendo, bueno, estamos viviendo una crisis muy severa, un ajuste muy severo. Sería bueno que en algún momento empecemos a ver algún brote verde, una luz al final del túnel, ¿no? Ya están, tengo que decir, pasando algunas cosas. Por lo menos, es decir, uno va al supermercado y ve que algunos productos están un poquito más baratos que lo que estaban hace un mes o pico. No sé, yo hay ciertos fideos que compro que en un momento fui a comprar y estaban un poco más baratos, ¿no? Cosa que no venía pasando, todo venía subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Cuando igual la inflación fue el del 8 y pico por ciento, pero no tuvo tanto que ver con los productos del supermercado, sino con las prepagas y los costos de la educación y el transporte, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, no veo mucho más. Podemos decir que Saturno está en la casa 8. Con Saturno en la casa 8 a veces eso dificulta la llegada de inversiones o del dinero ajeno, ¿no? Es decir, la casa 8 tiene que ver justamente con los recursos ajenos, el dinero ajeno. Vamos a interpretar el eje de los nodos. Y bueno, el eje de los nodos está en la casa 9, el nodo norte, ¿no? Esto nos implica que de alguna manera es evolutivo el nodo norte y no la casa 3. Cuando se da este eje de los nodos en astrología mundana, podemos decir que
de alguna manera la casa 3 tiene que ver con los medios, la discusión, pero es como que eh, esto significa que en algún punto las discusiones, no tenemos que perdernos en discusiones estériles, ¿no? Es decir, no tenemos que perdernos en discutir, hablar, debatir cosas que son detalles que no llevan a nada. Tenemos que debatir y pensar las cosas importantes, cuál es la cosmovisión que queremos para el país, cuál es, no quiero decir la palabra ideología, porque la ideología es una especie de reduccionismo, es decir, para no tener una cosmovisión bien pensada y pensar bien las cosas, a veces la gente lo soluciona, digamos, simplificando, adhiriendo a una ideología prefabricada, ¿no? Eso no es lo ideal en la Casa 9, lo mismo que las religiones, ¿no? Uno, en lugar de buscar digamos, la verdad las verdades espirituales, digamos, empieza a seguir un dogma rígido y se cree que solucionó la cuestión espiritual, ¿no? El verdadero significado de la Casa 9 no es buscar una ideología rígida o una religión rígida, si se quiere, sino buscar realmente el origen de los problemas y el origen de las cuestiones y encontrar verdades, ¿no? Que trascendentes, ¿no? Entonces esto marca que si nos dedicamos estas semanas, en lugar de discutir pavadas, a discutir o a pensar las grandes cuestiones que están ante nosotros, vamos a evolucionar, vamos a tener éxito, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video muy largo, así que esta es un poco la lectura que hago de la luna llena en Sagitario. Como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like y que, bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.